Bueno, bienvenidos al primer episodio de Ruptura Mediática. En esta oportunidad y para debutar tenemos el placer de estar con Diego Mott. Él es un politólogo de la USC, graduado en el 2016. Posteriormente cursó el máster de Marketing, Consultoría y Comunicación Política y actualmente está como investigador predoctoral en la misma Facultad de Ciencias Políticas de la USC. Pero prefiero que él mismo se presente y primero que todo agradecerle el privilegio de que esté hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Yo creo que la presentación ya la hiciste bastante ajustada. Como decía, soy graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para ser más exactos. Posteriormente cursé el máster de Marketing, Consultoría y Comunicación Política, que es un poco el que me da base a adentrarme en este campo de investigación en el cual estoy con mi tesis doctoral. Actualmente soy alumno doctorando, como se suele decir, y básicamente mi campo de estudio se enfoca en el neuromarketing, al estudio de las emociones y el comportamiento político. Ok, perfecto. Bueno, un poco de lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? Es de que estamos ante una de las elecciones, yo creo que más polarizadas de la historia de España, ¿no? Es un suceso bastante interesante. Las últimas encuestas del CIG hablaban sobre un 41% de personas que todavía no tienen decidido el voto, ¿no? Y de eso más o menos queríamos hablar contigo hoy. ¿Cuáles crees tú que fueron los motivos principales del PSOE para adelantar las elecciones a este momento? Fundamentalmente hay un punto de inflexión, ¿no? Que es la presentación de unos presupuestos generales del Estado por parte del Gobierno del Partido Socialista, que no son aprobados, es decir, sus apoyos de la moción de censura a Mariano Rajoy se rompen. Los partidos nacionalistas deciden votar en contra si no hay unos acuerdos políticos previos que acompañen el voto favorable a esos presupuestos, y también parte del grupo confederal de Podemos decide también votar en contra. Al no contar el Partido Socialista con unos presupuestos generales del Estado, que son podemos decir que es la ley más importante y que marca la línea política de los próximos meses, o más bien del año, se ve abocado a tomar una decisión. Al no contar ya con el apoyo favorable, como dije, de esos apoyos en la Cámara de Representantes, y al no tener un gobierno digamos, que se pueda sostener sobre una base parlamentaria firme, pues el Partido Socialista se ve abocado a tomar una decisión. Y esta es poner fecha a unas elecciones generales. ¿Cuándo decide poner fecha el PSOE a las elecciones generales? Bueno, se le podrían abrir varios escenarios. Eligió el del 28 de abril, como sabemos, y en una etapa donde el Partido Socialista ve en unas encuestas que su base electoral, su número de apoyos y proyección en escaños están en aumento. No me gustaría quedarme solo con eso, porque puede haber una parte sesgada en cuanto al número de apoyos que puede obtener en votos, sobre todo por lo que tú dijiste. Hay una incertidumbre en esa base, que es el número de indecisos, y eso podemos verlo también un poco en la fidelización del voto que ya pronosticaban las encuestas, no solo en campaña y en pre-campaña, sino con el gobierno del Partido Socialista, donde la fidelización del voto de los partidos tradicionales, incluso Podemos y Ciudadanos, habían disminuido. Okay. Otra pregunta era que, si bien es cierto que Podemos fue un partido de revelación hace 4 años que entró con bastante fuerza, últimamente ha tenido varias excisiones, por así decirlo, y también ha decaído un poco. ¿A qué crees tú que es esa decaída que tiene actualmente Podemos? En cierta parte la clave la adviertes tú, pero solo en cierta parte, ¿no? Es verdad que Podemos ha tenido problemas en ciertas regiones, en escisiones, en proyecciones políticas ajenas a Podemos, pero también es cierto que a Podemos siempre le han minusvalorado, digamos, entre comillas, en su proyección electoral de cara a los comicios. Se hizo en las elecciones europeas de 2015, si no me equivoco, y el resultado final en esas elecciones ha sido un número superior al pronóstico que le han dado las encuestas. Habrá que ver qué pasa también en las elecciones de este domingo.
Otra parte, también es cierto que hay un partido socialista mucho más fuerte, con un segundo Pedro Sánchez, digamos que entra a liderar el Partido Socialista después de ese no es no, ¿no? Con una figura reforzada e ideologizada, digamos, más hacia la izquierda, con un PSOE más hacia la izquierda, que digamos ocupa, ¿no? Y pudo haber ocupado parte de ese espacio electoral más a la izquierda que tenía Podemos, y digamos pudo haber un cierto número de desgaste, sobre todo con la llegada al gobierno, pero también esa proyección, ese desgaste también se puede predecir o se puede ver a través de la ocupación también del centro electoral por parte del Partido Socialista. Al abandonarlo Ciudadanos, algunos se ha escorado un poco más a la derecha. Pero bueno, de todos modos, me muestra un poco escéptico a la futura proyección, al futuro resultado de Podemos, sobre todo por las experiencias pasadas. En las elecciones de 2015, las europeas, se le daban las encuestas menos de los escaños que realmente obtuvo. En las elecciones generales de 2016 pasó exactamente lo mismo, aunque su intención era dar de sorpaso, digamos, al Partido Socialista, que nunca se culminó, pero bueno, llegó a alcanzar 69 escaños, si no me equivoco, que no está nada mal. Okay. Por el caso contrario tenemos a Vox, ¿no? Que es un partido que surge, por así decirlo, de una forma similar, se podría decir, y que actualmente, si bien es cierto que lo que tiene son unos resultados en Andalucía, hay como con mucha fuerza en la calle que ya asume que es un partido que va a entrar, ¿no? No al gobierno, sino al Congreso. Pero, ¿cuál es tu opinión? Más que fuerza en la calle, yo diría que hay estudios demoscópicos al respecto y también una experiencia pasada, que son las elecciones autonómicas de Andalucía, que están muy recientes, donde un partido extraparlamentario llegó a introducirse en el sistema de partidos, que es Vox. Cómo llegó, qué base electoral tiene, es algo que se está estudiando ahora mismo. Y se presupone que va a entrar en el Congreso de Diputados simplemente por los resultados demoscópicos. Hay que ver todavía con qué fuerza entra Vox, ¿vale? Me parece muy aventurado en muchas encuestas, sobre todo por la proyección que le están dando a Vox en resultados, sobre todo por las dificultades que puede tener a la hora de competir en provincias medianas para disputar ese voto conservador, ese voto de derechas, habiendo un partido tradicional que es tradicional de la derecha, que es el Partido Popular, y también Ciudadanos, que está disputando ese espacio político al Partido Popular con desastre. Se aventura que sí puede tener un buen resultado en las grandes provincias, como puede ser Madrid. Pero tampoco me aventuraría, igual que hice con Podemos, a dar un pronóstico, simplemente porque no conocemos hasta qué punto puede llegar y hasta qué bases electorales puede llegar. ¿Y si consideras que este es un partido de extrema derecha? Y no es que lo considere, es que ideológicamente se sustenta en tres preceptos que podemos describir, ¿no? Es un partido xenófobo, es un partido con una cierta nostalgia postfranquista, no es una cuestión ideológica mis palabras, sino veamos las alianzas que ha tenido en sus listas, ¿no? Y con la inserción en sus listas de militares que han hecho manifiestos a esos respectos, incluso declaraciones de algún número 2, 3 del partido. Y además tenemos un partido que se manifiesta abiertamente de defensa nacional, ¿no? Como el único garante de la nación. Y parece que sigue un poco la línea, ¿no? de los partidos de ultraderecha y extrema derecha europeos, aunque con ciertas diferencias. Por ejemplo, en lo económico es mucho más liberal que el Frente Nacional de Le Pen. Es no mucho menos, pero sí menos católico, digamos, una defensa a ultranza del catolicismo o la religión católica, aunque hay ciertos mensajes que van en esa dirección, pero bueno, el partido de extrema derecha alemán en ese sentido es mucho más aférrimo. Y en lo que es a la perspectiva territorial es un partido centralista, ¿no? A diferencia de la Liga Norte de Salvini. Entonces sí, podemos decir concretamente que estamos hablando de un partido de extrema derecha, ideológicamente hablando. ¿Por qué crees tú que en estas fechas se están surgiendo
partidos tan extremos como Vox, un partido de extrema derecha, y qué está pasando en el resto de Europa? ¿Qué consideras tú por qué ocurre este fenómeno? Podemos hacerlo tanto a derecha como a izquierda, ¿no? Es cierto que hay un nacimiento de partidos más escorados hacia uno de los lados, con una, digamos, naturaleza populista. Hay estudios que, por ejemplo, de Laporta, que apuntan hacia una crisis de la socialdemocracia y del estado de bienestar, y por eso partidos como Movimiento 5 Estrellas, Syriza en Grecia, Podemos primero en España, antes que Vox, también en España, que se alimenta un poco de la crisis del estado de bienestar, de esa desconfianza, de la crisis de los estados de bienestar y de los partidos socialdemócratas clásicos, ¿no? De la debilidad de los partidos socialdemócratas clásicos. Partido Socialista en España, el Partido Democrático también en Italia, el PASOK en Grecia, y se abre un nuevo espacio, ¿no? Esos partidos de corriente populista, de izquierda, pues se adentran. Con Vox puede, ¿no? Llegar un poco a algo similar, ¿no? Si vamos al caso de Francia, vemos como el Frente Nacional se ha llegado a alimentar no solo por su derecha, sino también de una base electoral obrera, ¿no? Descontenta o incluso de parados, con trabajos precarios, y se ha adentrado en esas bases, con discurso fácil, populista, y así también en otros lugares. Vayamos a Alemania con un discurso puramente xenófobo, o vayamos incluso a Reino Unido con el Partido por la Independencia de Reino Unido, ¿no? Donde para justificar el Brexit apuntaba también a un discurso xenófobo, racista, incluso de identidad nacional, ¿no? Somos Reino Unido, no tenemos que pagar becas o cheques al resto de Europa. Okay. También por el otro lado estaba el caso de Ciudadanos, ¿no? Más al centro, pero Ciudadanos es un partido que ha pasado, por así decirlo, como por muchas corrientes, ¿no? Pareciera ahora que realmente el Partido Popular esté como más enfocado en todos esos electores que se le pueden desplazar hacia Vox, y no tanto por los que se le pueden desplazar hacia Ciudadanos, porque se habla abiertamente que como que ellos podrían pactar, algo así. No, últimamente Ciudadanos está como abriendo esa intención de votos. ¿A qué crees tú que se debe este fenómeno? Vamos a ver, Ciudadanos es cierto que, bueno, nace como un partido regional, se presenta primero en Cataluña, como ya sabes, por una cuestión identitaria, ¿no? Hay una cuestión identitaria, hay un discurso en Cataluña, y un tema, digamos, sobre el que Ciudadanos está posicionado, que es el procés, es la independencia de Cataluña. Y ahí es como, digamos, como va fraguando un poco su base electoral. Es cierto que al principio se consideraba un partido de corriente socialdemócrata, que luego parece que cuando llega a las elecciones primero andaluzas, luego se meten las generales europeas, se dice que es un partido de centro, y es en ese espacio donde intenta, pues, rascar votos y hacerse un hueco en un partido socialista que, bueno, se había, digamos, descompuesto por esos lados, es decir, rascando votos al Partido Socialista, pero también hacia su derecha, digamos, el Partido Popular, y se le inventaba en torno a esos dos partidos. Pero en estas últimas elecciones, y sobre todo a través de los pactos electorales de Andalucía, hay una posición clara, ¿no? Ciudadanos se posiciona más hacia la derecha. Y el Partido Popular ahí es donde tiene un problema, porque ve como hay un partido que es capaz de nutrirse de esos votos y provocar un desgaste. Pero también tiene otro problema, que es Vox, ¿no? Entonces, el Partido Popular se ve, digamos, desgastado por su derecha, con Vox, y hacia su izquierda, en su lado más moderado, con Ciudadanos. Entonces está en una situación de incomodidad, ¿no? Porque si te ves en ese espacio, tu discurso tiene que ir a intentar cortar la sangría de votos hacia un lado y hacia otro, y es muy complicado. ¿Qué hizo Pablo Casado en esta campaña electoral? Se posicionó con un mensaje muy fuerte
hacia el Partido Socialista con el tema de la independencia, sí, con un mensaje muy duro, no solo de la independencia, sino el nacionalismo, el independentismo, y no solo Cataluña, sino también País Vasco, para cortar, digamos, esa sangría de votos que podría, digamos, alimentar a Ciudadanos, que ya tenía un discurso potente en Cataluña, siendo incluso la fuerza más votada allí, pero también un discurso ideológico conservador mucho más férreo que del que nos tiene acostumbrado el Partido Popular en los últimos años, para cortar los votos hacia Vox. Ley del aborto, la ley de violencia de género y otros temas, digamos, de un corte mucho más ideológico y de un corte mucho más conservador. ¿Qué importancia crees tú que tiene el asunto Cataluña en el movimiento que da Ciudadanos hacia la derecha? ¿Piensas que se va hacia la derecha más que todo para estar en contra del separatismo? Son dos aspectos que hay que tener aparte. Si vamos a las elecciones de Cataluña, vemos que Ciudadanos es un partido, primera fuerza más votada, con una base electoral importante, que fue quien de competir con Esquerra y con el PDeCAT en unas elecciones que estaban básicamente vertebradas en torno a un tema, que era a favor del procés o en contra del procés. Y eso lo hace a costa de partidos de corte socialdemócrata, el PSC, que no son capaces de canalizar un discurso que pueda traccionar voto en torno a ese tema. Incluso el Partido Popular prácticamente desaparecido en Cataluña. Incluso vemos como el partido Podemos, la vertiente de Cataluña, tampoco es capaz de moverse en esas lides. Ciudadanos nace, como te dije, en ese contexto, ¿no? con un discurso contra el independentismo, contra el nacionalismo catalán, y ha sabido jugar en torno a esa competición, en torno a un tema, que era el proceso, como te decía, para canalizar y traccionar todo ese voto en torno a una oposición, cuando en el lado opuesto tenemos al independentismo, primero con una coalición, Junts pel Sí, luego Esquerra y PDeCAT por separado, pero bueno, también en un bloque diferenciado. ¿Y qué partido crees tú que ha salido más favorecido en torno a ese discurso en contra del separatismo? Ciudadanos, pero bueno, también tenemos que tenerlo en cuenta en qué contextos. Es cierto que el independentismo es uno de los temas que pudo haber jugado o puede estar jugando en esta campaña electoral, pero no al mismo nivel que en Cataluña. Ciudadanos, uno de sus puntales de su discurso y de su campaña es el 155, es la lucha contra el independentismo. De hecho, los ataques tanto a su derecha, no tanto a su derecha, pero sí también a su derecha y hacia su izquierda, sobre todo hacia el Partido Socialista, es el independentismo, ¿no? El pacto con el independentismo, el romper España, y eso es el movimiento donde se fraga un poco la estrategia de Albert Rivera. Okay. También te quería preguntar que durante esta semana han habido varios debates, ¿no? ¿Y qué opinión tienes de los debates o de la postura de cada uno de los líderes en cada uno de esos debates? Bueno, hay estrategias diferenciadas, ¿no? No todos juegan en la misma liga. No porque uno sea mejor o otro es peor, pero no es lo mismo ser el presidente del gobierno que el aspirante a aspirar al gobierno como líder de la oposición, ni tampoco será Albert Rivera ni Pablo Iglesias. ¿Quién es el que va a intentar perder menos? El presidente del gobierno. Los demás tienen que ir a ganar. Claro. Entonces hay que hacer lecturas diferenciadas, creo yo, ¿no? Creo que hablar de ganadores y perdedores habría que verlo según qué caso, ¿no? En el debate vimos dos bloques diferenciados, claramente, sobre todo por las posibles alianzas y marcado mucho por la experiencia de Andalucía. Y vimos a un Albert Rivera básicamente luchador, ¿no? Sí. Por hacerse un espacio en el centro derecha, con ataques a un Pablo Casado que a veces estaba un poco despistado, ¿no? Sí. Sobre todo cuando le estaba tendiendo la mano, y pensaba que iba a tener un aliado para atacar al presidente del gobierno y desgastar a un presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez, para canalizar esos votos indecisos. Tampoco podemos hablar de que se muevan muchos votos con los debates, ¿vale? Sí. Pero bueno, para movilizar cierto voto o para fidelizar aún más o convencer a un votante que podría estar, si vota o no vota, a un partido. Pero
digamos que tenemos que liarlo por ese lado. Luego tenemos a un Partido Socialista que ha ido a no perder, pudo haber perdido mucho más de lo que pudo haber perdido, y también supo dónde jugar, ¿no? Sabía que jugar en temas como la ley de violencia de género o la corrupción, sabía que eran esos mensajes los que podían reforzar un poco su figura, y sabía que lanzarlos, ¿no? A Ciudadanos, por referencia a Andalucía, y la corrupción al PP, y básicamente se dedicó a vender su programa de gobierno en estos últimos meses. Y luego tenemos un Pablo Iglesias que lo ha hecho, digamos, en un primer debate un poco mucho más sosegado, mucho más moderado, intentando postularse como un líder extremo o extremista, como se le podía haber dibujado, sobre todo por otras figuras. Se intentó visualizar como un partido y un líder constitucionalista, ¿no? Que defiende la Constitución, y un segundo debate mucho más batallista, ¿no? Incluso a veces como escudero de Pedro Sánchez, sí, porque sabe que solo con un Partido Socialista fuerte puede no haber un bloque de derechas, y también Pedro Sánchez sabe que un Podemos fuerte es necesario para llegar a sumar frente a una derecha. Durante el debate varias veces Pablo Iglesias le preguntó al presidente de gobierno Pedro Sánchez si iba a pactar con Albert Rivera, porque los votantes de izquierda necesitaban saberlo, como para él colocarse en esa izquierda dependiendo de la respuesta de Pedro Sánchez, a la cual Pedro Sánchez nunca fue, por así decirlo, en mi impresión, muy directo, ¿no? Bueno, sabía que, como te dije antes, posicionarse, si tú eliges tu aliado de gobierno, te estás posicionando en un bloque ideológico, ¿no? Pero bueno, discrepo en eso porque sí que hubo un mensaje, y es mi socio preferencial no es Ciudadanos, y de hecho en estos últimos días creo que ha lanzado, ¿no?, que su socio preferencial es Podemos. Bueno, eso te marca un poco la posición en la cual está. De hecho, no es inocente de ello. Pedro Sánchez se ocupó en ese sentido de delimitar los espacios electorales de cada uno, marcándole a Ciudadanos que su aliado es Vox, marcándole a Ciudadanos que le ha hecho un cordón sanitario al Partido Socialista, y el Partido Socialista se ha posicionado en un partido de centro-izquierda, intentando escorar a Ciudadanos, dibujándole una posición de derechas con aliados como el Partido Popular, y en ese sentido yo creo que ha sido un poco más perjudicado, ¿no? Porque en estos sí que es verdad que Ciudadanos ha intentado alejar un poquito también del Partido Popular, de esa derecha, para intentar no perder tantos apoyos electorales por el centro. Pero bueno, Casado le ha dicho directamente que su socio es Albert Rivera en todo caso. Claro. También te quería preguntar por Vox, porque Vox no participó en el debate. ¿Tú consideras que eso le juega a favor o en contra a un líder como lo es Santiago Abascal? Depende, habría que verlo. No tenemos experiencia en cuanto a la visualización de Santiago Abascal en un debate político, ni un debate político, digo un debate político de la envergadura como fue el debate más allá de tertulias, ni tampoco en una experiencia de parlamentario, no sabemos cómo se defiende. Tenemos algunas experiencias de alguna entrevista que le han preguntado sobre unos temas determinados y ha flojeado, no sabía sobre qué se le hablaba. Yo creo que ha salido, yo desde mi perspectiva, beneficiado. En mi punto de vista también. Beneficiado por una sencilla razón. Los partidos de izquierda iban a atacar sobre todo a lo que es Ciudadanos y al Partido Popular con lo que es Vox, ¿no? Iban a aprovechar que estaba Vox allí para dibujar ese trío de Colón, lo que se denomina trío de Colón, y luego también los partidos de derecha, como son el Partido Popular sobre todo, yo opino y creo que iban a ser mucho más beligerantes con Vox, ¿no? Para dejarlo en evidencia y cortar esa sangría de votos. Y por último, ¿qué pactos de gobierno crees que puedan surgir en las elecciones? Yo creo que ya está un poco dibujado, ¿no? Sí, las posibilidades. De Exactamente. De hecho, se manifestó en los debates electorales. Sabemos que si hay posibilidad de que las derechas sumen, van a sumar. Igual no en un pacto de gobierno, es decir, una coalición,
igual hay un acuerdo de investidura, Exacto. pero en todo caso hay un gobierno sostenido, ¿no? Sí, a base del otro partido. de partidos de corte de derecha, o sea, Ciudadanos, PP y Vox. Que apoyaría la investidura en este caso. Pero Se presupone que sí. No claro. creo que Vox se plantee pues, la posibilidad de dejar al Partido Socialista gobernar. Claro. En ese caso sí hay posibilidad. Y después, por otro lado, tenemos un Partido Socialista que parece que las encuestas le proyectan ser el partido ganador. Sí, el partido. Y todo va a depender si suman. Si suman, se presupone que el corte de izquierdas va a ser su preferencia, con Podemos como principal aliado, pero también veremos qué sumas y juegos se pueden llegar a hacer. Si Podemos, con PSOE y Podemos, la suma entre esos dos partidos únicos va a ser muy complicada, eso parece, y entonces se intentarán sumar otros partidos, claro, de corte de izquierdas y regionalistas, Compromís, incluso el PNV, aunque bueno, tradicionalmente no ha sido un partido de derechas, pero sí conservador y bueno, siempre un aliado también tanto del Partido Socialista como del Partido Popular cuando ha sido necesario. Y veremos los partidos catalanistas qué posición toman, ¿no? Parece que Esquerra, su discurso está siendo que no van a permitir que Vox entre a gobernar, y el PDeCAT pues se presupone que también puede aliarse, ¿no? Todo esto se va a construir en base de alianzas que no van a ser gratis. Todo esto forma parte de una negociación, tanto de un partido como otro. Claro. Si tiene posibilidad de gobernar el Partido Popular, Vox, como en Andalucía, y Ciudadanos intentará meter parte de su programa, todo se verá hasta qué punto, y el Partido Socialista pues verá lo mismo con Podemos y con los partidos regionalistas. Pero esto forma parte de la democracia, y en otros países de Europa es lo común. La negociación, la confrontación de ideas, incluso de proyectos y unas fuerzas, pues forma parte también de la democracia, ¿no? Me parece que si no hay un partido que, digamos, que obtiene una mayoría absoluta, estamos un poco de la inestabilidad o la incertidumbre. Bueno, claro, la democracia también funciona así. Claro. Bueno, pues nada, agradecerte, ¿verdad?, por este rato. Que para mí ha sido excelente, un gusto por completo. Y no sé si hay algo más que quieras agregar o algo más que quieras aportar. Yo creo que ha quedado un poco bastante claro todo, y bueno, daros las gracias por charlar con vosotros, y bueno, yo esperaré verlo cuando lo tengáis subido. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Vale. Y bueno, esto fue todo por hoy en Ruptura Mediática, y espero que les guste la entrevista.